Buenas, profesor, buenos compañeros. A nuestro grupo le ha tocado realizar una exposición del libro Ética para Nicómano, que está constituido por 10 libros y que fue escrito por Aristóteles. Mi nombre es Luis Lizama y expondré a continuación el primer libro. Este primer libro se puede resumir con la siguiente igualdad. La acción humana tiende al bien y el bien tiende a lograr la felicidad. Aristóteles nos menciona que toda acción humana busca hacer el bien y esta tiene como meta final alcanzar la felicidad. Cada acción que realizamos, cada bien que hacemos nos va a llevar a ser felices. También nos menciona que en el transcurso de nuestra vida adquirimos conocimiento y en base a ese conocimiento realizamos diversas acciones que nos permiten hacer el bien. También nos menciona que hay en cierta etapa de la vida el hombre logra alcanzar tal nivel de sabiduría y relaciona la sabiduría con la edad. Y él relaciona también a este personaje de avanzada edad con el político, aquel que busca hacer el bien para la sociedad, aquel que ya conoce claramente lo que es el bien y sabe lo que la sociedad requiere para ser feliz. Y nos menciona también que la felicidad utiliza como herramientas al placer, la inteligencia y los honores. Y estos a su vez requieren el despliegue de muchos recursos para lograr realizarlos u obtenerlos. Por otro lado, también nos menciona que la virtud es un factor importante para el ser humano y divide a la virtud en inteligencia y moral. Hasta aquí con el primer libro. Pasamos a describir el libro 2. El libro 2 tiene como título La virtud. Y quiero empezar con este mensaje que dice Aristóteles, que la virtud es una disposición voluntaria, adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos, malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Entonces, podríamos decir y reforzar su idea que hace Aristóteles en este libro que dice es la disposición o hábito de elegir el medio relativo a nosotros en acciones y emociones determinado por la razón y tal como lo determinaría un hombre prudente. Aristóteles insiste en más de una ocasión en que el estudio que nos ocupa no consiste en una gnosis teórica, sino que es bueno para la vida y que hay que practicar la virtud, ya que su objeto es hacernos buenos. Entonces, las virtudes no se originan ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino que lo hacen en nosotros, que de un lado estamos capacitados naturalmente para recibirlas y de otro las perfeccionamos a través de las costumbres, más aún de cuanto se originan en nosotros por naturaleza. Por ejemplo, primero recibimos las facultades y después ejercitamos sus actividades. Las virtudes, en cambio, las recibimos después de haberlas ejercitado primero, lo mismo que por lo demás. Finalmente, las virtudes se pierden en un exceso o defecto en la acción dentro de la esfera que las concierne, de donde se concluye que la virtud es genéricamente una disposición o hábito que hace bueno al hombre y es capaz de realizar su mejor función. Continuando con la exposición. Libro tercero. Continuación de la teoría de la virtud del valor de la templanza. En este libro, Aristóteles aborda la virtud moral y la ética en relación con nuestras acciones cotidianas. La virtud moral es una disposición de carácter que nos lleva a actuar de manera justa, mientras que la ética es el actuar en nuestras relaciones con los demás. Asimismo, el filósofo distingue entre las virtudes éticas y las virtudes intelectuales. Las virtudes éticas son hábitos o disposiciones adquiridas mediante la práctica y se refieren a las acciones que realizamos en nuestra vida diaria.
mientras que las virtudes intelectuales se refieren a la razón y al conocimiento, y se adquieren a través del aprendizaje y la reflexión. También argumenta que la virtud moral no es innata, sino se adquiere a través de la práctica y la reflexión, destacando la importancia del autocontrol y la moderación en nuestras acciones y relaciones sociales en la vida virtuosa, argumentando que estas relaciones pueden ayudarnos a desarrollar y mantener nuestras virtudes morales. En conclusión, Aristóteles nos muestra que la virtud es un rasgo que se puede desarrollar y que puede ayudarnos a vivir una vida plena y ética en relación con los demás. Solo la experiencia de los hombres y su inteligencia prudente podrán determinar en cada caso la opción moral adecuada. En el libro número 4 nos habla sobre aquellas acciones que conforman la virtud, que son buenas y están orientadas hacia el bien. Hablamos del hombre generoso, que es una persona que en su disposición de dar en lo que debe, es una persona en virtud de término medio en relación a la prodigalidad y a la avaricia, pues el pródigo carece de alguien que lo guíe, en cambio la avaricia es incurable. Asimismo, esta persona va a tomar de donde debe y la cantidad que debe. A diferencia de la magnificencia, va a sobrepasarse de generosidad, quien realiza algunos gastos donde la obra debe ser digna del mismo. Por otro lado está el mezquino, que se va a quedar corto en gastar lo máximo en una pequeñez. Hablamos así de la magnanimidad, que reside en la grandeza como también en la belleza de los actos o de la obra a realizar. Es un hombre lento, un hombre de voz profunda y habla reposa. Por otro lado se encuentra el pusilánime, que se queda corto, y pues el vanidoso por otro lado se excede. Asimismo hablamos de la mansedumbre, teniendo por exceso la irracionalidad, siendo su afección la ira. Un hombre con ira solo va a cesar cuando se vengue. Por otro lado se encuentra el manso, que es un ser que no es vengativo, sino más bien indulgente. Se habla de la amistad, que es un hábito medio, es el buen amigo, quien es un hombre de carácter medio. Por otro lado está el hombre complaciente y el jactancioso. Un hombre directo es una persona que resulta veraz tanto en su vida como en la palabra, quien es digno de elogio. Se habla también de la vergüenza, que es propia de los viciosos, y el hombre virtuoso jamás va a realizar acciones viciosas. Buenas noches, estimado docente. En el libro 5 del libro vamos a hablar acerca de la teoría de la justicia. La teoría de la justicia se enfoca básicamente en dos aspectos principales, que trata de la justicia y la injusticia, donde consiste básicamente la justicia que se encuentra dentro del marco legal, y lo injusto, pues lo desigual o lo ilegal, ¿no? Para esto el autor Aristóteles considera que el método a aplicarse ha sido el dialéctico, con el que vino tratando las cuestiones sobre el bien y las virtudes morales, ¿no? Que se refería a la justicia o la injusticia, ¿no? Básicamente en este capítulo se enfoca en la justicia y lo determina como una virtud que practica lo justo, ¿no? Mientras que la injusticia va a consistir en el exceso o en el defecto o en el vicio, ¿no? Que se tiene hacia una norma. En este sentido también hace una diferencia, una distribución respecto a lo que es la justicia distributiva, política y social, ¿no? En la cual la justicia distributiva se puede considerar como lo justo, como lo igual, ¿no? Y lo injusto en lo desigual, que a consecuencia de esto se genera lo proporcional de las partes iguales, ¿no? En cambio, la justicia legal y reparadora básicamente está enfocado a la igualdad entre la pérdida causada al uno y lo provechoso que puede sacar la otra parte, ¿no? Esto está en relación a la justicia comparada con la proporción aritmética, ¿no? Eso es en cuanto a lo que se tiene el resumen de la teoría de la justicia. Muchas gracias.
Vamos a continuar la exposición respecto al libro sexto, Teoría de las Virtudes Individuales. De acuerdo a lo que nos manifiesta Aristóteles en este libro, nos menciona que el alma está dividida en dos partes, una dotada de razón y una parte irracional, en tanto que la parte dotada de razón también está dividida en dos, una parte científica y una parte razonadora o calculadora. Refiere Aristóteles que en el alma hay tres principios como dueños de la acción y de la verdad: la sensación, el entendimiento y el instinto. Tengamos en consideración que las virtudes superiores del alma siempre buscan la verdad. Entonces, para Aristóteles, existen 5 medios para alcanzar la verdad: la ciencia, el arte, la prudencia, la sabiduría y la inteligencia. La ciencia es aquello que se sabe como no puede saberse de otra forma, o sea, no puede conocerse, no puede entenderse de otra forma, ¿no? Es lo que es la ciencia. El arte es concebido como la facultad de producir algo y no el acto en sí, propiamente dicho, ¿no? Se detiene a analizar dos aspectos: la producción y la acción. En tanto que la prudencia nos sirve para aplicar en situaciones contingentes. Acá se juzga, la capacidad de juzgar, de deliberar de una manera conveniente qué cosa es bueno y qué cosa es útil para el hombre. La inteligencia es la facultad de conocer los principios indemostrables. También se dice que la inteligencia es la rapidez para aprender y comprender las cosas. Y tengamos en consideración que ya la sabiduría es el más alto grado de la perfección en todas las cosas que es posible saber. Tengamos en cuenta que el fin que buscan todas las virtudes intelectuales es orientarse hacia la sabiduría y hacia la prudencia. ¿Y cuál es la utilidad práctica de estas virtudes intelectuales? Es que éstas contribuyen a la felicidad del hombre. Muchas gracias. El libro séptimo trata sobre la continencia, la incontinencia, así como la relación del placer y el dolor. El hombre continente tiene fortaleza y virtud, prudencia, conocimiento y dominio de sí mismo, mientras que el hombre incontinente tiene flaquezas, que son consideradas como malas y censurables. También se dice que actúa con maldad por falta de conocimiento. Para Aristóteles, el incontinente obra mal por causa de la pasión, porque se deja llevar por esta y la pasión evita la razón, mientras que el continente se domina al saber que sus deseos son malos y prioriza la razón, semejante al hombre templado, quien tiene dominio y fortaleza. No se concibe que se pueda obrar con conocimiento y por placer. Se considera extraño que el hombre prudente pueda ser incontinente, porque difícilmente se podría sostener que un hombre prudente pueda realizar acciones malas. La continencia hace que el hombre se mantenga siempre firme en su opinión. De otra parte, se dice que el hombre continente e incontinente necesita de los placeres básicos y de los placeres superiores, como el honor y la riqueza. Pero el exceso de estas podrían considerarse como vicios. Finalmente, podemos decir que Aristóteles señalaba que el dolor no sería tan malo si el placer no fuera bueno en algún sentido. Buenos días, estimado docente. Mi nombre es André Farfán. Continuando con la exposición, en el libro 8 el autor habla acerca de que la amistad es una virtud y que sin ella no podemos vivir. También nos indica que la amistad nos hace tomar mejores decisiones y que a pesar de que tengamos bienes económicos, la amistad es indispensable para nuestra vida. El autor señala que existen 3 formas en las que se genera una amistad, y esto es mediante el interés, la semejanza y la utilidad. El interés es cuando nos juntamos con una persona por lo que nos llama la atención, ya sea por su formación profesional,
o por sus estudios que realiza. Con respecto a la semejanza, refiere a que nos juntamos con una persona debido a que compartimos los mismos gustos por algo, por una actividad. Y por utilidad es cuán útil nos es una persona, ya sea en lo personal o en lo profesional. El autor señala claramente que cuando se pierden estas razones, la amistad termina inmediatamente, ya sea el interés por la semejanza o la utilidad. El autor refiere tajantemente en que la amistad consiste en tener un buen trato y ayudarse mutuamente. Caso contrario, solo sería una querencia. Y por último, el autor señala que la amistad consiste en la igualdad y semejanza, mas no en la superioridad, porque si habría superioridad, a eso se llamaría adulación y no amistad. Muchas gracias. Resumen del libro 9, continuación de la teoría de la amistad. Aristóteles manifiesta que la amistad en cierta forma es recíproca y que lo uno da a lo otro lo que debe pagar de alguna manera. Lo fundamental de la amistad es el amor verdadero a sí mismo, porque disfrutaría de su pasado y de su futuro. Si alguien logra amarse a sí mismo, éste sabrá amar a los demás. Aristóteles también manifiesta: el primer principio es la buena voluntad, más el afecto, más la intimidad. Aristóteles manifiesta que otro principio vendría a ser el sufrimiento. Él considera que uno ama más a lo que mayor dificultad le cuesta. Es decir, de este concepto podemos suponer que lo que nos resulta más difícil obtener, sea material o también de forma espiritual, nosotros consideraríamos como mayor costo y lo amaríamos de mayor manera. Otro principio que Aristóteles nos dice es que este amor a sí mismo tendría que ser verdadero sin vicios, porque de lo contrario el falso amor de sí lo considera egoísmo. Aristóteles menciona: el hombre necesita de sus amigos con cualidades y virtuosismos para alcanzar su felicidad, ya que éste es un animal social. El hombre busca lo que se le asemeja, busca su par, busca lo semejante a sus cualidades. Para finalizar, el libro 10 de la Ética Nicómaco de Aristóteles nos habla del placer en la vida de los hombres, pues estos eligen las cosas placenteras y evitan las dolorosas. Según Eudoxo, el placer era el bien porque veía que todos los seres, tanto racionales como irracionales, tienden hacia él. El placer para Eudoxo es lo más supremo porque es lo contrario al dolor, que es algo rechazable para todos los seres. Asimismo, según Platón, en palabras de Aristóteles, nos dice que el placer no es el bien supremo porque el bien es más deseable sin que nada se le añada, pues la vida es mejor que esté unida con prudencia que con el placer. Por ejemplo, el placer puede hallarse en los sentidos. Para Aristóteles, la vista es uno de los sentidos por excelencia porque es perfecta y la más placentera, ya que no necesita algo más para ser como es. Mientras más perfecto es el sentido, mucho mejor es el placer. El placer es un componente importante de la felicidad, pero solo si se experimenta como consecuencia natural de la realización de actividades virtuosas y éticas. El placer verdadero es beneficioso y duradero, mientras que el placer falso es perjudicial y temporal. Los placeres difieren también específicamente, por ejemplo, existen diferentes tipos de actividades como la del entendimiento y de los sentidos. Al ser dos tipos de actividades se tendrán dos tipos de placeres. Aristóteles también nos habla sobre la felicidad, que es un tipo de actividad, pero una actividad que se inclina hacia el bien y hacia lo deseable, ya que no es carente de nada, sino autosuficiente. La felicidad no solo consiste en satisfacciones momentáneas u ocasionales, sino que es un estado prolongado y estable. En este libro Aristóteles argumenta que la felicidad no es el resultado de la actividad práctica o la virtud ética, sino también de la actividad teórica o contemplativa. Según Aristóteles, la contemplación es una actividad que se lleva a cabo por sí misma, es decir, no tiene un fin externo,
El acto de contemplar es en sí mismo una fuente de placer y satisfacción. La vida contemplativa hace que podamos ver con mayor precisión los errores que hemos cometido y enfrentar lo que suceda más adelante. El hombre no es un ser autosuficiente solo con la contemplación. Este necesitará de bienes exteriores, pues su cuerpo necesita salud y bienestar. Sería todo, gracias.